Algunos parece que no están bien. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a estar meditando son los misterios luminosos. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por el Papa, por todos los sacerdotes, especialmente por el Padre Willy y todos los sacerdotes que pasan por aquí. Y Padre Tony, para que el Señor lo siga bendiciendo y sanándolo pronto, para que esté pronto con nosotros. También quiero pedir por todos los enfermos de esta parroquia, especialmente por Dorothy, que decían que le iban a hacer una operación para quitarle la bolsita, pero dijeron que no. María se puso a orarle a la Virgen para que no tuvieran que hacérselo y no tuvo que pasar por la operación. Primer misterio luminoso, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Cana. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito
Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Reina de todos los santos. Ave María Purísima. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor en el monte Tabor. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Reina de los mártires. Ave María Purísima.
Quinto misterio luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Un Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotras las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. El Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Bendito. Yo creo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Hermanos, reconociendo nuestros pecados, vamos a confesar ante ese Dios misericordioso, con un corazón contrito y humillado, para que el Señor nos lave con su sangre. Y decimos: yo confieso que Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos en este tiempo pascual recibir con mayor abundancia la gracia que hemos conocido, para que, liberados de las tinieblas del error, nos adhiramos con mayor firmeza a tu verdad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y, de pronto, vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador. Así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra.
El eunuco preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice este el profeta? ¿De él o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Con mi aclamad al Señor, tierra entera. Bendecid, pueblo, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclamad al Señor, tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Y Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclamad al Señor, tierra entera. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor, y que come de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra.
tu nombre predicamos tu palabra y en tu nombre profesamos nuestra fe. Enciende nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo. Que este digno siervo tuyo no sea más que tu instrumento a través del Espíritu para que tú hables, nosotros escuchemos atentamente con el corazón receptivo y poder dar fruto en abundancia para la gloria del Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en medio de nosotros para ayudarnos, para animarnos, para llenarnos de gracia, de amor y de misericordia. Gracias, Señor, por estar con nosotros esta noche y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Aquí, como de costumbre, mi primera prédica pascual. ¿Qué le digo yo? Que todo este tiempo pascual, la primera lectura siempre va a ser de los Hechos de los Apóstoles, para que sintonicemos en el tiempo y el espacio nuestra fe, cómo fue evolucionando, cómo fue creciendo y cómo estas personas que no eran más que seres humanos como nosotros, a pesar de sus debilidades, pudieran perseverar en la fe y cómo esas cartas apostólicas desde los Hechos de los Apóstoles, desde Pablo, Santiago, Pedro, Judas, eran para estimular, para crecer. Y hoy en día nos hace falta eso a nosotros. Porque si miramos nuestro entorno, vemos que vivimos en un mundo quizás donde no vemos fe, donde el ser humano ha perdido el norte, el sentido de su vida, su propósito fundamental, donde le ha quitado la mirada a Dios y se la ha puesto al mundo. Por eso, a mí me encanta ese encuentro de Magdalena con Jesús resucitado. Cuando ella fue de madrugada, le dice al hortelano, ¿dónde han puesto? Si tú te lo has llevado. Y él dice, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Parece que nosotros como que no hemos sintonizado esa palabra profunda. ¿A quién buscamos nosotros entre los muertos al que vive? Si Cristo vive y está en medio de nosotros, tenemos que demostrarlo, no de palabra, sino con nuestra vida. El sábado pasado se beatificó a Conchita, una mujer laica, que tuvo ese encuentro personal con Cristo y cómo Cristo fue llevándola poco a poco, en su condición laical, mujer casada, con hijos, cómo fue ella introduciéndose en el corazón de Cristo. Hay una palabra que define todo ese proceso. Se llama confianza. Confianza. Por eso, esta lectura de Hechos de los Apóstoles nos habla del hermano Felipe, el apóstol Felipe, él mismo, que ya en la postrimería de Jesús, cuando le dice que él se tiene que ir al Padre, y se va el Padre y le va a preparar un sitio, el mismo que dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice, Felipe, Felipe, tanto tiempo como ustedes y no me conocen, porque el que ha visto a mí, ha visto. Pues esa unicidad se da en la fe. Nosotros tenemos que demostrar esa unicidad en la fe. Si creemos
en ese Cristo vivo, tenemos que encarnarlo en nosotros mismos, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar y en nuestro decir y en nuestro expresar. Quiere decir que todo lo que yo haga, todo lo que yo exprese, todo mi entorno tiene que girar ¿en quién? ¿En quién tiene que girar? ¿En quién? ¿En quién? Pero díganlo duro porque ese es precisamente el cristiano. Estos cristianos decían, Jesús. Decían, no, Jesús. Por eso Felipe tenía ese don de prédica y los apóstoles, porque no era lo que decía, sino cómo lo expresaban, cómo lo vivían y cómo ellos daban a entender a su gente que Cristo estaba en ellos y ellos en él. Cómo convencía con su palabra a través del Espíritu, porque era el Espíritu que hacía transformar su vida y ver esa transformación en su vida para que otros vean que Cristo vive y está en medio de nosotros. Por eso vemos ese encuentro de Felipe con este egipcio que iba en su carroza, ese eunuco, leyendo la Biblia. Muchas veces nosotros leemos la Biblia. A mí dice, mira, diácono, yo leo y no entiendo. Y ¿qué tú estás leyendo? No, yo leo, pero que yo no entiendo. Yo le dije, tú no entiendes porque tú no tienes un corazón receptivo. Tenemos que tener un corazón receptivo. Primero, invocar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé luz y entendimiento. Porque muchas veces leemos la Biblia como un escape de nuestra vida. Tengo estrés, la página tal o el salmo tal. Tengo esto, pues leo tal, la página tal. Pero esto de la Biblia no es para cuando es para el gozo y las penas. Porque la Biblia es el camino de vida que tenemos los cristianos para el encuentro con Cristo. Si yo quiero conocer a Cristo, enamorarme de Cristo, ¿dónde lo tengo que buscar? ¿En dónde? ¿Y dónde está su palabra? ¿Y dónde leemos? Pero para entender a Cristo tenemos que desprender nuestro entorno, desprender nuestro egoísmo, desprender quizá el creernos saberlo todo y ser más humilde y ser más receptivo a la palabra. Porque muchas veces la Biblia la leemos ¿para qué? Sencillo, eso pasa siempre. Para interpretar, ¿para quién? Para el otro. Para interpretar, para mi esposo. Para interpretar, para mi esposa. Para mis hijos. Pero la Biblia no es para interpretar para tus hijos. ¿Para quién es? Para mí y para ti. Es una condición de vida. Entonces, cuando yo leo la Biblia, es que el Señor quiere decirme hoy a mí. ¿Qué el Señor quiere de mí hoy? Por eso yo leo la Biblia. ¿Para qué? Para conocer ¿qué? Su voluntad. Entonces, al leer, tengo que revestirme de humildad. Entonces, tenemos que envolvernos y ponerle un cristal bien grande en la Biblia. Un espejo, lo ponemos. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué se va a ver usted? A usted mismo. En vez de Felipe, usted ponga Ernesto, o María, o Pedro, o Juana. Entonces, le damos ese toque personal y vemos cómo Dios entonces nos está hablando a nosotros. Porque somos nosotros los que tenemos que cambiar. Ese eunuco leía, ¿qué leía? Isaías. Leía esa profecía de Isaías donde hablaba de, ¿quién hablaba? ¿De quién hablaba Isaías?
Ustedes escucharon la palabra, yo espero. Aparte, un comentario aparte. En la parroquia anterior, que yo venía, estuve 17 años con ellos, siempre nosotros tenemos por costumbre la hojita parroquial, los domingos, ¿cierto o no cierto? Y nos gusta, ¿verdad que sí? Y nos gusta y leemos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando usted está leyendo, y yo estoy proclamando, usted no está en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Escucha. Cuando dice, ¿vamos a qué? No que tú vas a leer, que tú vas a qué. Cuando dice la primera lectura, ¿tú vas a qué? Y yo te pregunto, ¿estás escuchando? Si tú lees, no. ¿Por qué? Porque toda tu energía, todo tu centro, ¿dónde está puesta? Entonces tú te aíslas totalmente. ¿Qué tú estás buscando? Si aquel dice, éramos o fuimos, dice, mira qué bruto se equivocó. Eso no dice aquí, aquí no dice eso. Ya tú estás, tu paz, ya tú no estás escuchando. Tú estás siendo parte del monopolio y del juego del maligno. El maligno no quiere que tú escuches. Por eso te pone la hoja parroquial. Y ese día, el padre, yo le pedí permiso al padre, y yo, haz lo que te dé la gana. Ya pues está bien. Y él le dije a mi gente de la parroquia Santo Cristo de la Agonía. Estaba allí y le dije, vamos a hacer una cosa. Le dije a los obreros, cojan la hoja parroquial. Y la cogieron. Ahora ustedes van a escuchar la palabra de Dios. Y al final, para cuando salgan de su casa, la recogen y la meditan. Pero ahora van a escuchar la palabra de Dios. Y transcurrió la misa. Antes de irnos, en los mensajes, ¿cómo le han ido? Escucharon la palabra y dice, una señora dice, perfecto. Ahora comprendo quién es Cristo en mi vida. Esa es la idea. Cuando tú escuchas, tú frenas todo en torno a ti. Porque venimos con muchas preocupaciones. Venimos pensando en el callo que me duele, en la enfermedad, en el hijo, en el esposo, en el vecino, en el compañero de trabajo que no hace adecuadito, en el jefe, en aquel, en el otro, en el carro que está dañado. Entonces cuando tú vas a ver, está tan cargado que no tiene cabida ¿para qué? Para escuchar. ¿Por qué? Porque está sobrecargado. Y aunque tú estés en la casa del Señor, por eso es cuando tú pisas la casa del Señor, que es la casa nuestra, tú tienes que revestirte del gozo del Señor. Para revestirte del gozo del Señor, tú tienes que dejar todos tus problemas, todas tus inquietudes, todas tus preocupaciones. ¿Y dejárselas a dónde? Al corazón de Jesús. Y cuando tú confías, que es la palabra clave, en Él y te guías por Él y le crees a Él, entonces tú encuentras sentido a la palabra. ¿Por qué? Porque la carga que tú tenías se la llevó ¿quién? Y cuando tú sales de aquí, sales como. Pero no pasa eso, hermano. Pues yo he visto muchos hermanos que dicen,
he salido como he. Y no es el cura ni el diácono, eres tú. Porque la palabra de Dios interpela el corazón del hombre. La palabra es como espada de doble filo. Y tú tienes que ser receptivo a la palabra y preguntarte a ti, cuando Felipe, impulsado por el Espíritu Santo, intercede por este hermano y se sienta con él a explicarle la palabra, yo te pregunto a ti, cuando dicen vamos a hacer una lectura, que no hay un lector, ¿qué tú dices? No tengo que espejuelo, o me da miedo, o tengo esto. Entonces buscamos qué. Entonces, busca excusa. Si tú confías en Dios, si tú le crees a Dios y estás en la sintonía con Dios, ¿por qué tienes miedo? Felipe no tuvo miedo. Felipe fue impulsado y guiado ¿por quién? Y a través del Espíritu Santo, él les pudo explicar. No fue Felipe, ¿quién fue? Tú tienes que tener quién. ¿Quién es el maestro que te tiene que enseñar a ti? Pues cuando tú entras al templo, tú dices, gracias Señor, porque hoy me ha dado un día fantástico. Entre luchas, victoria y derrota, he visto tu rostro en el prójimo. Porque en eso y en lo otro, eres tú que me has cargado y he estado aquí para hoy decirte gracias Señor. Porque este día, en lo poco o en lo mucho, siempre ha estado conmigo y nunca me reprocha nada, sino me llama por mi nombre y me espera con los brazos abiertos para alimentar mi fe a través de tu cuerpo y de tu sangre. Entonces, tenemos y debemos ser cristianos creíbles ante un mundo que ha perdido la fe. El mundo conoce ese Cristo histórico que tú y yo conocemos. El mundo ha arrebatado a la iglesia lo que le corresponde a nosotros, iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y nuestro mandato al ser bautizado, ¿cuál fue? Ir al mundo entero. No tengas miedos. Dios le ha escondido su palabra a entendido y a sabio. Y se la ha revelado ¿a quién? A gente como tú y como yo. Porque ahí es donde Dios se hace grande. Mientras más débil soy, más fuerte soy. Porque en mi debilidad es donde viene Cristo a crecerse. En mi debilidad es donde muestro al hermano quién soy yo y cómo Cristo ha hecho en mí maravilla. Pero para eso tenemos que saber cargar nuestra cruz, seguir a Jesús, orar con Jesús y pensar como piensa Jesús. Por eso tenemos y debemos de siempre proclamar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva, hermano? ¿Cuál es la buena nueva, hermano? ¿Cuál es la buena hermano? ¿Cuál? Hermano, alaba lo que vive. Que se te note. Ustedes parecen unos cadáveres ambulantes. Si creemos en Cristo, tenemos que estar como
contento, gozoso. Porque dice Pablo, el que tiene a Cristo lo tiene, y con Cristo todo, y sin Cristo nada. Entonces, ¿por qué tú no dices cuando yo digo Cristo? ¿Quién vive? Cristo. Esa es la idea. Marcar en Cristo en tu vida, vivir a Cristo en tu vida y dejar que Cristo en tu vida transforme para que ese Cristo tú lo puedas llevar a ese hermano que necesita. Y el hermano dice, ¿qué tú tienes? ¿Cómo tú lo haces? Enséñame. Entonces tú dices como la mujer adúltera. Ven y verás. Ahí está. Él es que me ha cambiado a mí. Él es que me ha transformado a mí. Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Yo no soy yo, es Él. Y todo se lo debo a Él. A ese que yo te voy a enseñar a ti. No te fijes en mí, fíjate en Él. Porque yo te puedo fallar, pero Él nunca te va a fallar. Yo soy el camino, el burro que lleva a este para que te conozca a ti. Yo soy ese instrumento, no Él. Por eso mucha gente sigue a hombre y no a Él. Y cuando ese hombre falla, abandonamos a Él porque creemos no en Él, sino en que Él predica. Por eso hay tantos falsos profetas que se han levantado en nombre de Cristo y se han robado el rebaño de Cristo, porque nosotros dormimos en el suelo de los justos. Por nosotros tenemos que ser valientes, decir basta ya, Cristo está en mí y yo tengo que predicarlo, aunque sea que me cueste, aunque me digan loco, aunque me digan fanático, digan lo que digan, no me importa el mundo, me importa lo que diga Dios, no el mundo. Tenemos que desenmascarar a estos falsos profetas que vienen a engañar a las ovejas, decir otras palabras, otro evangelio que no es el evangelio de la iglesia, que no es la prédica de la iglesia. Y se pierde lo más importante, el banquete eucarístico. Hay dos cosas bien importantes en nosotros. Escuchar la palabra que el Señor quiere de mí. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Después que yo escuche esa palabra, hacemos como el discípulo de Maús. Nos arde el corazón, porque Él nos instruye en su palabra. Él nos abre el corazón. Él nos penetra con su Espíritu Santo. Y a través de esa palabra, cuando Él se abre y parte el pan, yo digo, es el Señor. Que ha estado grande con nosotros. Está presente entre nosotros y quiere sanar tu corazón, quiere transformar tu vida, quiere llenarte de su presencia, pero tú no lo estás dejando. Tú no permites que Él llegue, porque tú tienes un cerrojo puesto en el corazón y no te atreves a abrirle la puerta a Cristo, porque crees que el mundo te va a hacer feliz, que la felicidad es el dinero, es el tener, es el placer. Y nos equivocamos, porque si una cosa seguro tenemos, hermano, es la muerte. Y en la muerte no llevamos ni dinero, ni victoria, ni título, ni nada de eso. Vamos como entramos, desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo entro. Como salí. Y lo único que tengo del Señor es que yo he hecho con mis talentos. Que yo he hecho con lo que el Señor me entregó a mí. He predicado, he corrido, como dice San Pablo, esa lucha, esa carrera, hasta llegar al final y decir, Señor, como dijo Jesús al final, misión cumplida. Misión cumplida, Señor, porque tú caminaste y siempre has estado conmigo. No fui yo, has sido tú a través de este instrumento. Pero no busquemos excusas de que estemos viejos,
de que estemos sordos, de que estemos enfermos. Porque si cogemos la Biblia, cuando Dios habló a los profetas y ninguno ha sido joven, todos eran como personas. Abraham tenía 80 y pico de años cuando el Señor lo llamó. Y Abraham escuchó una voz. Abraham no vio a Dios. Escuchó la voz. Déjalo todo. Déjalo todo. ¿Y qué hizo Abraham? Después le dice, tu descendencia será como. Y él creyó, confió y le dio un hijo, Isaac, primogénito. Después, ¿qué hace? Se lo pide. Y Abraham no titubeó. No tuvo miedo. Porque confió en quién. En Dios. Aquella voz que escuchó, que lo guió, que lo transformó y que él no pudo mirar atrás, sino miró hacia el frente, dejándolo todo, pero confiando en Dios. Y cuando iba a largar para el sacrificio, el ángel lo detuvo. Yo te pregunto, ¿hasta dónde tú eres capaz de dejarlo todo y seguir a Cristo? ¿Hasta dónde somos capaces? ¿Hasta dónde, hermanos? De eso se trata el cristianismo. De eso se trata nuestra convivencia. Sígueme. Déjalo todo. ¿Hacia dónde? Sígueme. Rema mar adentro. No tengas miedo. Tira la red a la derecha. No te dejes por el mundo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. No como el maná que comieron sus padres y murieron. La carne que yo doy, el pan que yo doy, lo llevará hasta la vida eterna. El Espíritu fortalece la carne. Y cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, alimentamos nuestro espíritu para la batalla final. Tenemos que estar como soldados, preparados y listos. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde acudiremos? ¿A dónde iremos? Ahí está. Decía nuestro beato Carlos Manuel, tan cerca del pozo y no morimos de sed. Hay gente que viven y no viven. Caminan como sonámbulos. Respiran porque no tienen más remedio de respirar. Porque no tiene sentido su vida. Porque han perdido el norte. Porque el mundo se lo ha tragado. Y nosotros, los que estamos aquí, los que nos escuchan, los que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, los que decimos que somos soldados de Cristo, los que decimos que le creemos a Él, somos los que tenemos que llevar esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza a ese hermano y decir, mira, como Lázaro, levántate y anda. Levántate y anda, porque Cristo ha resucitado. Cristo vive y está en medio de nosotros. Que no importa la necesidad, la enfermedad, los problemas,
No importa quién me critique, quién me señale, porque mientras yo siga a Cristo, es victoria segura. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que entregarnos, tenemos que enseñar a este mundo. No basta de silencio, basta de silencio, porque por estar en el silencio se está pudriendo el mundo y el pecado nos ha arropado, porque Cristo quiere hombres y mujeres derechos, confiados, que lancemos la red y digamos, mira hermano, levántate, camina conmigo y juntos somos el cuerpo místico de este, que es Cristo, que me dijo un día, no tengas miedo, yo estoy contigo hasta el fin de tu vida. Demostrémosle a Él no, al mundo, que Cristo vive y está con nosotros. Demostremos al mundo quién es Cristo en nosotros y cómo Cristo actuó en nuestra vida interior, cómo nos ha sanado, cómo nos ha transformado. Levante aquí la mano el que no ha sentido el poder de Cristo. Levante la mano el que nunca ha sentido, el que siente, el que el Señor ha hecho maravillas. Levante la mano el que el Señor ha transformado su vida. ¿Verdad que sí? Entonces, si Cristo transformó, ¿por qué tú no lo expresas? ¿Por qué escondes el tesoro más grande de tu testimonio y decir al mundo, mira, yo era así, ahora soy así? No fui yo, es Él. Es Cristo que vive en mí. Entonces convenceremos al mundo de que Cristo vive y está en medio de nosotros. ¿Quién está dispuesto a seguir a Cristo? ¿Quién está dispuesto? Amén. ¿Quién dice amén? Amén? ¿Quién dice amén? Amén? Pues vamos a seguirlo no con el amén, sino con nuestras vidas, ofreciendo nuestras vidas, orando con confianza, diciéndole al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer que así sea. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y presentarle al Señor nuestras intenciones. Pedimos por el Papa Francisco, por la Iglesia, para que prediquen a tiempo y destiempo su palabra y derramen la gracia de Dios en todos los corazones de aquellos hermanos que han abandonado la Iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos por un mundo donde hay mucha violencia, donde hay mucha muerte, pero yo creo en el Dios de victoria, yo creo en el Dios de vida, y todo lo que pidamos a Cristo, a través de Cristo y por Cristo al Padre, se nos concederá. Por eso pedimos por la paz de estos pueblos que están sufriendo esa violencia. Cese esa violencia, se unan en el amor de Dios, en la fraternidad, en la paz, en el gozo, en el servicio, en el darse, para que esos pueblos sientan cómo Dios los abraza, los sana y los cuida y los protege. Roguemos al Señor. Rogamos por nuestra juventud para que sigan a Cristo como camino, verdad y vida. No tengan miedo en entregarse a Cristo, que Cristo sea su modelo de a seguir, y que si Cristo los llama, sean prestos y solícitos, decir, Señor, haz de mí instrumento de tu palabra. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra comunidad Santa Bernardita, para que abramos nuestro corazón y seamos testigos cómo Cristo ha transformado nuestra vida, cómo nos ha cambiado, y que seamos testigos creíbles ante un mundo que ansia ver en nosotros ese amor que brote y refleje el corazón, los ojos de Cristo.
Roguemos al Señor. Oramos por nuestros hermanos enfermos, muy especialmente a Aurel Trinidad, a Wilda Trinidad, Ivonne Carmona, esposa de Agustín, que está muy delicada de salud, y todos los hermanos aquí, hermanos que están aquí presentes, que también tienen enfermedades, nuestros vecinos. Señor, te presentamos a estos hermanos que piden y claman por ti y confíen en ti. Y te lo presentamos en tu sagradísimo corazón, para que tú, Señor, le vuelvas la salud de tanto del alma como del cuerpo. Que tu sangre fluya sobre ellos y los sane, Señor, no por nuestros méritos, sino por los tuyos, Señor, para que sienta que tú caminas y está con nosotros. No lo haga, Señor. No lo haga por aquellos que no creen, hazlo por los que lo creen, para que viendo afirmen su fe y vean qué grandioso tú eres cuando tú entras en nuestra vida y nos transformas. Y estos hermanos te los ponemos, hermano, Señor, en tu corazón, para que tú los sane, salve y libere, y hoy se reintegre a nuestra comunidad para la gloria del Padre. Roguemos al Señor. Oramos también por nuestros hermanos difuntos, Alfredo Ribano, Margarita Uribes, Sixto Cruz, que el Señor le conceda el eterno descanso y que vea la gloria de Dios, y que sus pecados sean borrados con la sangre de Cristo y admitidos a la asamblea del Señor. Oremos al Señor. Presentemos al hermano nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Señor, gracias por escuchar nuestra petición y nuestra plegaria. Sabemos que tú la escuchaste. La presentará al Padre, y el Padre hará su voluntad sobre nosotros. Que tengamos un corazón receptivo, Señor, para aceptar tu voluntad, porque tú sabes lo que nos conviene y no conviene, y que seamos siempre dóciles a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora hacemos, hermano, nuestra colecta, nuestra ofrenda. Le ofrecemos al Señor no solo nuestros bienes materiales, sino nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Sintamos confianza en el Señor, que el Señor nos llevará al rostro del Padre. Que se te note, que se te note. Vamos, hermano. Que te note que tú tienes. Que se te note, que se te note. Que se te note, que se te note. Alaba. Vamos, hermano. Que te note que tú amas. Vamos, hermano. Que te note, que te note, que te note, que se te note.
hermano, que se te note. Que se note por los poros. Mira, cuando yo escucho cualquier canción, yo me paro y la vivo porque el que canta, alaba a Dios 2 veces. Y no se abochorne el que cante feo, porque el más feo canta el múcaro y se amanece. Así que usted cante, cante. Canta al Señor, diga, Señor, aquí estoy. Alabándote, glorificando, bendiciendo. Grande eres tú, se me ha hecho maravilla. Nos ponemos de pie, hermano, confiando en ese Dios maravilloso, en ese Dios que no escatimó ningún esfuerzo y entregó a su único Hijo para que tengamos sanación, salvación y liberación a través del corazón de Jesús. Y ese Jesús que vino a nosotros y está en nosotros, nos enseñó una oración bellísima para que la hagamos con el corazón al Padre. Un corazón receptivo, abierto. Decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes, hermano. Con ese espíritu gozoso, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y tu sangre no sea para nosotros un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos sirva para defensa de nuestra alma y cuerpo y como remedio de salvación. Hermano y hermana, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos lleve hasta la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Amén. Jesús mío,
Creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te amo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. Hoy te has derramado en nuestros corazones a través de este augusto sacramento, tanto espiritual como sacramental. Nos abrazas, nos llama por nuestro nombre, penetra y transforma nuestro corazón, Señor.
herido y atormentado, confiamos en ti, Señor. A pesar de nuestras debilidades, Señor, te pedimos, Señor, que entre en nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, que tu mano poderosa llegue a nuestro corazón y seamos transformados en hombres y mujeres, testigos tuyos ante un mundo que no te conoce, Señor. Gracias, Señor, porque ha estado bueno y está conmigo y con nosotros. Derrama tu sangre poderosa sobre cada uno de nosotros, para que seas sanado, salvado y liberado de todo tormento, de toda preocupación, de toda enfermedad, de toda angustia. Que este momento que te tengo a ti, Señor, en mi corazón, tú, Señor, me hable en mi entorno, transforme mi vida, y que yo, Señor, pueda seguirte dejándolo todo, comprometiéndome contigo, Señor, porque tú, Señor, eres el amigo fiel, el que no engaña ni defrauda. Sana mi vida, cambia mi vida, toma mi vida, Señor. Te doy gracias por amarme a mí también. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales, concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Vamos a orar por todos nuestros hermanos sacerdotes, que sean buenos y santos sacerdotes. Consérvalos, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las asechanzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la misa celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hermanos, la oficina va a estar abierta para aquellos hermanos que no se han inscrito para convivencia. Tenemos que inscribirnos. Anímate, hermano, y busca otro hermano para que venga a inscribirse. En eso se nota que son mis discípulos, dice el Señor. Cuando el Señor dice, ven, 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 el Señor lo necesita hoy más que nunca. Y ese evento que se da en nuestra parroquia es de crecimiento, es de saber cuánto el Señor nos ama y nos protege. Que seamos nosotros instrumentos para otro hermano encontrarse con Cristo, el tuyo y el mío, que nos ha sanado. Así que está abierta la oficina para aquellos hermanos que no se han inscrito y inscriban a otros. El compromiso es, vengo yo,
¿Verdad que sí? Vengo yo. Decía, hay un trío, ¿verdad? Que se llama Somos dos y faltas tú. Así que, ¿sabes? Tú hace falta para que te inscriba. Somos dos y faltas tú. Así que el Señor cuenta contigo. El Señor cuenta contigo para llevar su palabra. ¿Verdad? Los hermanos apóstoles de la cruz, que tienen ese apostolado muy bueno. Así que los invito a inscribirse y vamos a hacer la oración por nuestra convivencia número 30. Señor Jesús, te pidan y recibirán, toquen y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuche como siempre lo hace, con misericordia y favor. Venimos confiados que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer canosamente de dónde agarrarse y cómo, pero el viento en contra, las fuertes corrientes hacen casi imposible ir a donde queremos, llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacite con salud, paciencia y servicio, amor a los servidores y sobre todo abra de par en par el corazón de todos los asistentes, para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libre y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre Amorosa, para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir puertas para ti. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Confiado, contento y alegre, como dice el jíbaro, a mal tiempo, alaba lo que vive.